Te doy la bienvenida a nuestra primera recopilación de relatos del metro. En esta ocasión, toca al sistema de transporte de la Ciudad de México. Te presentamos 2 historias que ya conoces y 4 nuevas. Ahora sí, que venga la oscuridad. 1. Metro Merced. La línea rosa se inauguró en 1969. Al principio solo iba de Zaragoza a Chapultepec. Las demás estaciones se agregaron tan solo un par de años después. Es la línea 1, la más antigua, y en cierto sentido es la que más secretos esconde en los túneles, en las estaciones, en los largos pasillos que hacen conexión con otras líneas. Una de las salidas de la estación Merced te hace aparecer dentro de un mercado con sucios y grises pisos de cemento. Al salir te golpea una poderosa mezcla de olores, de las hierbas medicinales con verduras podridas, con fruta recién picada y la carne fresca que reposa en las vitrinas de las carnicerías. Ahí, la iluminación principalmente proviene de las traslúcidas láminas que en el techo permiten que se cuele un poco de luz de día. Al caer la tarde, poco a poco empieza a anochecer también en ese lugar. Ahí trabajó Santiago durante varios años, hace muchísimo tiempo. Él era un hombre moreno, con una complexión fuerte, cargaba varios bultos de verduras en el hombro sin quejarse ni un poco. Los que conocieron a ese hombre aseguran que él jamás sonreía. En sus hombros también cargaba una pena, una tragedia que poco o nada tiene que ver con esta historia. Santiago, además, le tenía fobia a las ratas. Y este mercado, y los mercados colindantes, las calles, los comercios y las antiguas vecindades que rodean la Merced, por debajo albergan complicados túneles que sirven como refugio de las ratas. Todos siempre han dicho que estos asquerosos pasadizos convergen en la estación Merced. Cuando Santiago bajaba al metro, no podía evitar sentir repulsión y terror al ver el montón de ratas apilándose en los agujeros, sorteando y esquivando las poderosas llantas del convoy. Sudaba, le hormigueaban las manos, sentía la boca seca. Era presa de un inexplicable miedo. Un miedo irracional, o tal vez el temor no era tan infundado. Además, se decía que había ratas gigantes habitando los pasadizos y túneles que conforman la línea 1, ratas más grandes que perros, ratas que probablemente han roto la barrera de la especie y ahora son algo más cercano a monstruos. Pero ese no era el caso en esta historia. Santiago simplemente no aguantaba bajar a la profundidad a esperar el tren mientras veía las hordas de ratas acarrear los trozos de carne o de verdura hasta sus escondites. Fuera de eso, a ese hombre no había otra cosa que lo caracterizara, más que su serio semblante, su cara de piedra, la sonrisa que jamás nadie había visto colocada en su rostro. Una tarde, luego de cumplir su pesada jornada, Santiago bajó a la estación, como todas las tardes. Tendría que tomar el metro hasta la estación Zaragoza, y de ahí un camión que lo llevara más allá de donde terminaba en aquel entonces la ciudad. Hubo quien recuerda haberlo visto bajar las escaleras de la estación, pero nadie está seguro de que él hubiese abordado el tren. Tristemente, esa fue la última vez que lo vieron. Desapareció por el momento de la faz de la tierra. Lo encontraron 6 días después. Nadie sabe cómo llegó hasta ese lugar. Una tarde de domingo, una mujer reportó un nauseabundo olor. Venía de un lugar en el túnel, pero llegaba hasta el inicio del andén. Su cuerpo estaba 200 metros más allá de la estación. Ciertamente no había sido golpeado por un tren, ni mucho menos. Podría haber resbalado,
pero a simple vista no tenía algún fuerte golpe que lo evidenciara. Es extraño pensarlo siquiera, pero no hay otra explicación. Las ratas lo arrastraron hasta ese lugar, que era la entrada del nido de esos asquerosos animales. También es extraño e increíble lo bien conservada que estaba su piel. En esas circunstancias, cualquiera esperaría encontrar el cadáver devorado por las ratas. Sin embargo, no por eso dejaba de ser una escena amarga y aterradora. Las ratas habían mordido y devorado sus labios, arrancando totalmente la piel que algún día dio forma a su boca. Ahora solo relucían los dientes, que entonces ya sin labios le dibujaban una macabra sonrisa. Una sonrisa que jamás se le vio en vida, porque como ya te conté, Santiago jamás sonreía. Metro Eugenia. Falta casi una hora para que se suspenda el servicio. Son las 11:05 de la noche. Sorpresivamente la estación está vacía. Generalmente el flujo de usuarios es constante, pero no esta noche. Los andenes están desiertos. En ellos solo queda un constante zumbido que sale de las bocinas que reproducen música ambiental en un desesperante ciclo infinito. Cuando la estación llega a estar tan sola, tan vacía, tan silenciosa, es cuando puedes comprobar lo que muchos aseguran. Una joven entra a la estación, busca en su bolso mientras baja las escaleras, se detiene. Con sus dedos toca una moneda, la extrae, le alcanza para comprar un boleto. Ya va de regreso a casa, salió tarde de una reunión con sus amigas. Es domingo y ella sabe que el recorrido será tranquilo. A esa hora ya hay muy poca gente en la calle, en el transporte. A veces le preocupa que esa soledad pueda ser cómplice de alguna fechoría, de algún atentado contra su integridad. Siempre que sube al metro, aprieta su bolsa entre sus brazos, viene atenta de cualquier persona que luzca sospechosa. Se acerca a la taquilla, se asoma, no hay nadie a la vista. Con la moneda golpea la ventanilla, el ruido hace eco al final de los pasillos. Se acerca al vidrio, no hay nadie. El teléfono en el escritorio está descolgado y la puerta al extremo de la taquilla está semiabierta. La taquillera habría salido al baño, seguramente. La joven espera un poco, mientras vuelve a meter la mano a su bolsa, revuelve el interior. Con los dedos siente lo que podría ser un boleto arrugado. Al ver que sí es un boleto, se retira. En todo el rato que estuvo esperando a la taquillera, ningún tren llegó a la estación. Camina hacia el torniquete, mete el boleto en la ranura e inmediatamente la máquina le da acceso. Tan pronto como pasa por el torniquete, escucha a una mujer taconear el piso del corredor. La joven voltea, seguro es la taquillera. A sus espaldas no ve a nadie, pero el taconeo se sigue escuchando. Alguien baja las escaleras de la entrada, aproximándose a la estación. Al menos la joven ya no estará sola en ese enorme espacio subterráneo, en ese desolado lugar. La muchacha, por seguridad, siempre se aproxima a otra mujer que vea sola en el transporte. Aunque no pronuncie palabra, se acompaña con otra solitaria pasajera. Ahora se detiene,
Espera para hacer contacto visual con la persona que supuestamente está por aparecer en el vestíbulo de la estación. El caminar se detiene. La joven se da 30 segundos. Al no ver a nadie, sigue caminando. Tiene que bajar más escaleras para pasar hacia la otra dirección. Siempre lee el letrero para cerciorarse de que va hacia el lugar correcto. Dirección Indios Verdes. Cuando está por llegar a la zona más profunda de esa estación, donde terminan las escaleras, vuelve a escuchar el taconeo. Ahora está más cerca. Nuevamente voltea, pero no hay nadie. La joven deja de sentirse cómoda. Ahora cree que alguien la viene siguiendo, o que esa persona se está escondiendo de ella. De un momento a otro, el simple regreso a casa se vuelve una pesadilla. Ahora no deja de mirar por encima de su hombro. Va distraída. Ha llegado a pensar en todas aquellas cosas que la gente dice sobre el metro, sobre sus apariciones, sobre los insólitos ruidos que se suscitan sin explicación lógica. Cuando da el primer paso en el primer escalón para llegar al otro andén, ve ante ella un par de zapatillas. Están puestas cuidadosamente sobre uno de los escalones, sobre el tercero, para ser exactos, alineados mirando hacia la muchacha. Ella los contempla con miedo. ¿Cómo llegaron ahí de un momento a otro? La joven no puede ver lo que seguramente tiene ante ella, y eso le aterra. Sube corriendo, aprieta su bolsa contra el pecho. El único ruido que escucha es el de su agitada respiración y el de sus pies subiendo los escalones. Da la vuelta para ingresar al andén y confirma lo que ha estado pensando desde que pasó el torniquete. No hay ni una sola alma en todo ese andén, en toda la estación. Le asusta pensar en la posibilidad de necesitar auxilio. Nadie la oiría. Solo sus pasos se escuchan caminar a lo largo del pasillo. Camina un poco hacia el borde, se asoma hacia el túnel, esperando que el tren se vea a lo lejos llegando a la estación. Se ven luces, pero no distingue si éstas le pertenecen a un tren. La espera se hará infinita, con la idea en mente de que hay algo siguiendo sus pasos. El insistente caminar reaparece. Hay alguien acercándose a ella, y esta vez, por más que voltea, los pasos no se detienen. Casi puede sentir esa presencia aproximándose a ella. Afortunadamente para la joven, el tren aparece a lo lejos. El sonido que produce poco a poco calla por completo el ruido de los tacones. La mujer está ansiosa por abordar. Sabe que hay alguien parado a pocos centímetros de ella, mirándola. El vagón se detiene y las puertas tardan en abrirse. La muchacha sube apresurada en cuanto se corren las puertas. Desearía que éstas se cerraran inmediatamente, pero tardan unos segundos. En esos segundos, ante la puerta abierta del convoy, aparece una mujer. En una de sus manos lleva las zapatillas. Son las mismas zapatillas que ella vio en la escalera. Se les alcanza a ver un poco la desgastada suela. La mujer no aborda el tren, para fortuna de la joven, porque además esa persona no guarda un aspecto normal. Está enfundada en un vestido raído y viejo. El color es similar al de los zapatos que trae en la mano, los zapatos que no está usando, porque al mirar la joven hacia sus piernas se lleva un susto de muerte. La mujer no tiene pies. Es difícil explicarlo, pero es lo que ella observa con terror. La mujer está suspendida ligeramente unos centímetros por encima del suelo.
Las puertas se cierran. ¡Qué alivio! El tren avanza y la mujer de las zapatillas sigue con la mirada a la muchacha hasta que la pierde de vista. El convoy se interna en el túnel y el andén de la estación Eugenia desaparece al fondo. ¡3! Metro Garibaldi. El Metro Garibaldi tiene varias salidas que como brazos se extienden en todas direcciones hacia la superficie. Mientras más se acerca la hora del cierre, la estación y sus salidas comienzan a parecer un solo corredor largo, frío, gris, solitario y peligroso. Era un domingo a las 5 de la tarde, y lo que comenzó como una ligera brisa, pronto se convirtió en una fuerte tormenta. Para lograr llegar desde la entrada de la estación hasta el andén, Adriana tuvo que meter varias veces los pies al agua, ya que por todos lados había charcos e incluso algunas goteras se habían convertido en gigantes chorros de agua que caían al piso o escurrían por las paredes como grises cascadas. Caminó hasta el inicio del andén para abordar en el primer vagón y se recargó en la pared para esperar el tren. Le quedaba claro que por la fuerte tormenta que había caído en la ciudad, el servicio podría estar retrasado. Aún así se asomó hacia el fondo del túnel buscando a lo lejos el posible tren que la llevase a casa. Volteó también para el otro lado y vio a una mujer parada en medio de las vías. No se movía para nada, se veía rígida. Estaba vestida con un saco y falda azul, tenía las medias rasgadas y a uno de sus zapatos le faltaba el tacón. Esa extraña persona de pronto se sintió observada y dirigió su mirada a la mujer que esperaba el tren. Había más personas en la estación, pero nadie parecía estar poniendo atención a lo que estaba sucediendo. Afuera, el rumor de la tormenta aún se escuchaba. Después de estar un rato inmóvil, levantó un poco la cabeza, suspiró fuertemente y se acercó al borde del andén. Subió un par de escalones rumbo a la plataforma donde se espera el tren. Cuando Adriana la pudo ver más de cerca y completamente iluminada por la luz, la vio totalmente empapada. Su cabello y su ropa aún escurría, como si hubiese estado mucho tiempo bajo la lluvia. Ella caminó ignorando a la mujer que la veía con espanto. Pasó por enfrente de ella y entonces se pudo ver que tenía una herida y moretones en el cuello. Siguió caminando y Adriana la siguió con la mirada hasta que llegó al reloj situado a mitad de estación. Ahí se detuvo y se quedó completamente estática. Todo el camino que recorrió había quedado marcado por un rastro de agua. Estuvo parada ahí un par de minutos viendo hacia las escaleras. Adriana de pronto sintió que debía ayudar a la mujer, pues parecía que se encontraba en shock. No había una clara explicación de por qué estaba en el túnel con su ropa completamente mojada, así que caminó hacia ella. Cuando estuvo a punto de llegar a donde se encontraba parada, la mujer caminó hacia las escaleras y subió corriendo. La muchacha apresuró también el paso y la siguió. Caminó una tras de otra hasta los torniquetes y después hasta un amplio y vacío pasillo donde las luces parpadeaban. El ambiente era extremadamente frío y húmedo, y en el piso de ese pasillo había bastantes charcos y algunas zonas inundadas. Las paredes grises daban el efecto de aprisionamiento y las luces que se apagaban por momentos, en conjunto con todo el espacio, provocaban la sensación de asfixia. Llegaron al final del pasillo y subieron las escaleras. Salió una detrás de la otra y la mujer que salió del túnel se paró al borde de la banqueta viendo hacia uno de los enormes charcos que había en la avenida, cerca de la coladera. En ese momento la mujer se agachó
y se puso a llorar, sollozando al principio y después con gritos. Con los dedos trataba de quitar la tapa de la coladera, pero esta era muy pesada y no consiguió ni levantarla un poco. Adriana se alarmó por tan desconcertante situación y se acercó a la mujer, le tocó el hombro y le preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda. La mujer parecía ignorar a la muchacha y seguía intentando arrancar la tapa de la coladera de su sitio. Ya se había arrancado un par de uñas en su desesperación. Ahora la muchacha le preguntó si había perdido algo en la coladera, a lo que ella le respondió: «Hay una mujer como yo adentro de la alcantarilla. Se está ahogando». Y lanzó un grito espantoso, el cual aterró a la muchacha, quien se fue de espaldas y quedó tirada en un pequeño charco que había en la banqueta. Cuando se incorporó, la mujer ya no estaba, pero la tapa de la coladera se encontraba abierta por completo. ¡4! Metro Potrero. Han dado las 11 de la noche, todavía voy a buen tiempo. En el sitio de taxis, una fila de autos espera a los últimos pasajeros. La paletería ya cerró y el señor que vende elotes ya está a punto de marcharse. Cruzando la calle, por fuera de la estación hay unos cuantos puestos que con la oscuridad de la noche y las luces de las farolas proyectan sombras escalofriantes sobre la entrada. Tan pronto como se entra, hay que bajar un buen tramo de escaleras, casi lo equivalente a 3 pisos. Cuando se terminan los escalones, hay un extenso corredor, enorme. Hace mucho tiempo la taquilla de ese corredor estuvo abierta al público, pero desde hace años permanece cerrada. Una bolsa negra de plástico cubre el cristal. Esa noche vi a un hombre parado frente a esa taquilla. Miraba inmóvil hacia el interior. Imaginé que estaría tratando de ver qué había adentro. A diferencia de otras veces, el vidrio no tenía ningún plástico colocado. Las luces estaban apagadas y por lo tanto solo se podía ver lo poco que iluminaban las lámparas del corredor. Me detuve. Al igual que ese hombre, sentí curiosidad. Antes de querer saber qué había dentro, quería saber qué estaba observando ese hombre. De pronto, desde el interior, se acercó a la ventana una mujer. Su piel era grisácea. Golpeó con las manos el cristal. El hombre se hizo para atrás, se tropezó y cayó de espaldas. Yo también me asusté. Ayudé al hombre a levantarse. Si yo estaba alterado, ese hombre estaba aterrado, en shock. Cuando se pudo incorporar, me dijo que él venía caminando por el corredor, igual que yo, cuando de pronto una niña tocó su mano. Le pidió que la ayudara. Le señaló hacia la taquilla, hacia el cristal. En ese momento, dice el señor, aún estaba puesto el plástico que cubría el vidrio. La niña no dejaba de señalar, y después le dijo algo que él no terminó de entender. «Abra la puerta, señor. Estoy atrapada dentro, tengo hambre y frío. Ayúdeme a salir». El hombre se acercó y vio al interior el cuerpecito de la niña, la misma niña que le había pedido ayuda. Estaba tiradita en el suelo, sin poder moverse. Cuando vio que era esa misma pequeña, volteó a su alrededor y ya no la encontró. Siguió viendo hacia el interior. Fue ahí cuando la mujer de la piel gris le saltó a la vista. Ambos la vimos, estoy seguro de eso. Mientras me terminaba de contar, vimos que alguien, desde el interior, cubría nuevamente el cristal. ¡5! Metro Zapata. En esa noche pocos usuarios ingresaban a la estación y los trenes llegaban y partían sin ninguna novedad.
El día había sido caluroso, la tarde tibia, pero la noche era inexplicablemente fría. En la caseta de monitoreo, 3 policías se encontraban cubriendo sus turnos. Se percibía una atmósfera densa, de esas que te provocan malos presentimientos. El silencio que envolvía el espacio fue interrumpido por el fuerte toquido de un cristal, el cristal de la pantalla del monitor, como si alguien hubiera tocado con los nudillos desde dentro del aparato que se encontraba encendido y que mostraba la grabación del final del andén de esa estación. Esto los obligó a voltear para buscar el origen del sonido y luego a mirar la transmisión en video. Notaron que había una mujer en la imagen. Ella había permanecido un largo rato parada en el andén, inmóvil, sin ningún gesto en el rostro y con la mirada perdida. Su cara apuntaba hacia el túnel. La mujer se encontraba hasta el final del andén. El policía les pidió a sus compañeros que le ayudaran a asegurarse que el monitor no tenía la imagen congelada. Se acercaron y miraron por casi 5 minutos en los que la mujer no se movió ni 1 milímetro. De pronto en la imagen se vio llegar el tren. El aire que trajo consigo movió un poco la falda de la mujer, pero no su mirada. Nadie descendió del vagón. Luego de comprobar que la imagen no estaba congelada, se apartaron de los monitores y los 3 volvieron a sus actividades. Poco después, uno de los oficiales les avisó que saldría a realizar una llamada, ya que al interior de la estación no hay señal. El otro salió tras de él para fumarse un cigarrillo. En la caseta se quedó el tercer policía sentado en su silla, hojeando un libro que alguien había olvidado en un tren. Las luces parpadearon por un instante y la atmósfera del lugar se transformó. El aire se sentía más pesado. Una fuerza invisible tomó al policía por detrás de la cabeza y lo obligó a mirar el monitor. Habían pasado aproximadamente 40 minutos desde la última vez que había revisado la transmisión de esa cámara. Descubrió con sorpresa que la mujer seguía parada en la misma posición, con la mirada perdida dirigida hacia el mismo lugar. Era una mujer de unos 50 años aproximadamente. Vestía una falda que le llegaba por debajo de la rodilla, un suéter azul y el cabello lo traía suelto. Estaba descalza. Un par de minutos después arribó un tren del que descendió un pasajero que pasó caminando demasiado cerca de ella, como si no la hubiera visto. Esto alimentó la curiosidad y aumentó el misterio. Se acercaba la hora del cierre de las instalaciones y la mujer no parecía tener la más mínima intención de ir a ningún lado. Así que este hombre esperó a que regresaran sus compañeros para ir a ver de qué manera podría ayudarla. El último tren había salido de la terminal. Mientras el policía abandonaba la cabina, los otros 2 observaron con atención la pantalla para ver cómo se las arreglaba el compañero con la extraña mujer. Por los demás monitores, vieron a su compañero caminar hacia las escaleras, bajar por ellas, dirigirse hasta el final del andén, donde la cámara indicaba que esta mujer había permanecido por horas inmóvil. Llegó caminando hasta el final, pero no vio a nadie. Revisó detrás de las columnas y nada. Probablemente bajó a las vías, pensó el oficial. Mientras tanto, en la caseta de monitoreo, los otros policías miraban con desconcierto la escena. Veían cómo su compañero ignoraba la presencia de la mujer que estaba a escasos centímetros de él, y él parecía no verla. En ese momento, y después de mucho tiempo inmóvil, la mujer volteó hacia la cámara, como si estuviera viendo directamente hacia los ojos de aquellos policías que observaban con horror la pantalla. Sin parpadear ni dejar de ver la cámara, la mujer
Sonrió. Eso les heló la sangre. El sudor frío les empapó la espalda. El policía que estaba en el andén caminó hacia la línea amarilla y se asomó hacia el túnel para ver si veía a la mujer escondida en la oscuridad. Lo único que vio fue al último tren que venía por el túnel dirigiéndose hacia la estación. Los policías en el monitor vieron cómo la mujer abrió la boca muy grande, como profiriendo un espantoso grito, y de pronto por todos lados se oyó un alarido de terror. Eso los sobresaltó. Acto seguido la mujer se movió hacia adelante y empujó a las vías al policía unos segundos antes de que llegara el tren a la estación. No dio tiempo a que el tren frenara. El desconcierto, el horror y la desesperación los hicieron tomar sus armas e intentar salir corriendo a la escena del crimen. Abrieron la puerta de un tremendo empujón y lo primero que vieron fue a su compañero, el mismo al que vieron por el monitor haber sido arrojado a las vías y arrollado por el tren. Lo oyeron decir extrañado que por más que buscó a la mujer, no había visto a nadie en el andén. Bonus: Metro Atlalilco. ¿Alguna vez has tomado el transbordo de la estación Atlalilco? Estadísticamente es uno de los transbordos más largos de este sistema de transporte colectivo. Incluso los corredores cuentan con bandas transportadoras que facilitan el traslado. Más de uno asegura haber visto al hombre del maletín, pero esta vez me tocó a mí verlo y por eso vengo a contarte esta experiencia. El hombre carga un maletín en su mano izquierda, camina con paso rápido, no usa las bandas transportadoras, transita a un costado de ellas. Lo veo casi al final del corredor, donde éste dobla a la derecha. Antes de la esquina, el hombre se detiene, posa su maletín en el piso y revisa la hora en su reloj. Luego continúa su camino dejando tras de sí el maletín. No puedo evitar notarlo. Paso a un lado del maletín, pero no lo tomo porque voy sobre la banda. Mis brazos no lo alcanzan. Lo que hago es correr hasta la esquina para gritarle al hombre, avisarle que ha olvidado algo. Al dar la vuelta me encuentro un corredor desierto, vacío. Ese pasillo es largo. Imposible que el hombre haya podido caminar tan rápido como para recorrerlo hasta el final. Regreso para tomar o revisar el maletín, pero ya no está. Ya solo estoy yo. Agradecemos su preferencia y los invitamos a comentar, a compartir y a suscribirse. Comparte también tu experiencia. La próxima recopilación de relatos de estaciones de tren será del subte de Buenos Aires. Activa las notificaciones para que no te lo pierdas. Alguien te observa en la oscuridad.